Esta noche les compartimos una presentación de nuestro querido rabino como invitado del gran rabino de Colombia, Rabino Alfredo Goldsmith, en la plática de Abdalá del sábado pasado donde nos platicará del tema diferencias de la visión cabalística versus la visión racionalista en el judaísmo. Esperamos lo disfruten. Tenemos hoy el gusto especial de un tema medio complejo para aquellos que no somos tan duchos en el tema de Kabbalah. Le pedí al rabino Moshe que nos describa algunos temas, algunos casos, donde la interpretación cabalística es distinta a la interpretación que le damos los seres humanos promedio y que no manejamos tanto Kabbalah. Ver la diferencia en la visión cabalística versus la visión, digámoslo así, racionalista. El rabino Moshe es cabalista, y Rabino Moshe está ya decenios con nosotros en Bogotá, casi, bueno, todos lo deben conocer, él y sus hijos y su finada esposa fue una de nuestras imágenes icónicas en la comunidad, sea como morá y sea como persona, y todos sus hijos y a los nietos, que los tenemos algunos acá, algunos regados por allá en el mundo panameño y en Israel. Y el rabino Moshe, además de ser shohet, tiene sus clases constantes, regulares, antes en forma presencial, ahora se amplió también en forma virtual, y entonces realmente compartimos algunas personas que van uno y el otro, y ahora al final Rabino Moshe va a colocar la información de sus clases. Pero es un hermoso momento, Rav Moshe, de tenerlo nuevamente acá, y así que el micrófono es todo suyo, Rav Moshe. Muchas gracias, querido rabino. Shavua tov para todos. Como siempre, es un enorme placer estar en cualquier lugar que usted se encuentre, incluso en el ciberespacio. Es un honor y un placer estar en su compañía y, por supuesto, en la compañía de todos aquellos que participan de sus actividades. Y quiero, por supuesto, agradecer por esa invitación tan bonita y que realmente me complace estar con ustedes y explicar algún tema relativo a lo que el señor Rabino mencionó, la Kabbalah. Bueno, me gustaría decir que realmente no hay ninguna contradicción entre lo que un judío racionalista, cuando cumple una mitzvah, hace frente a lo que una persona conectada con el mundo de la Kabbalah también hace al cumplir esa mitzvah. Pero quiero introducir antes una pequeña explicación. De hecho, la Kabbalah puede considerarse, y así se considera a través de las escuelas diferentes cabalísticas, como el alma más profunda de la Torá. Y tiene mucho sentido porque lo que hace la Kabbalah es abrirnos a unas dimensiones bastante más profundas y elevadas con respecto no solamente al cumplimiento de la mitzvah, sino también al estudio. El mismo Talmud dice que hay 70 facetas en la Torá, 70 diferentes maneras de interpretar una cosa. No son contradictorias, son complementarias. Y los mismos sabios del Talmud dicen que hay 4 niveles de entender y de estudiar la Kabbalah y, por supuesto, de cumplir una mitzvah. Primero está la parte que llamamos Peshat en hebreo, que significa la parte literal del enunciado de la mitzvah. Luego está lo que se llama el remes, es una parte alusiva a lo que se está, digamos, haciendo, complementando aspectos diferentes, más espirituales en el tema de la ejecución de la mitzvah. Luego viene lo que se llama el drash, es una parte más elevada que es, digamos, comparada con la parte homilítica de lo que es el estudio de la Torá. O sea, hay una, digamos que, adición al entendimiento y al cumplimiento de esa mitzvah. Y por último, la parte que se llama Sod. Sod tiene dos interpretaciones o dos acepciones de la palabra. Sod significa secreto, pero también significa unificación. Unifica todos los aspectos
que hay en el estudio y en el cumplimiento de la mitzvah. Y ahora voy a dar ejemplos. Acabamos de presenciar lo que el señor rabino estaba haciendo, que es la ceremonia de la Havdalah. Normalmente la gente no pone cuidado en ciertos detalles, como seguramente tienen ustedes muy claro y lo han hecho muchísimas veces a través de digamos, espacios en el ciberespacio, es que hay 4 bendiciones que se dicen al hacer la Havdalah. La primera es Boré Pri HaGefen. El Gefen, el vino, para poder de alguna manera saborearlo o tener provecho de él, hay que llevárselo a la boca. El contacto es directo. Es una parte, digamos, comillas, muy material de todo el proceso de la Havdalah. La segunda bendición es Besamim. Besamim tiene que ver con el aroma, con el olor, que es etéreo, que el olor no se puede palpar, se percibe a través del olfato. La nariz está por encima de la boca. Y para yo tener provecho de ese olor agradable, no hace falta que me lo ponga pegado a la nariz. A cierta distancia yo tengo la posibilidad de aprovechar. Luego viene la bendición de la luz, los ojos, la vista. Entonces, subimos de la boca al olfato y luego a los ojos. Con la luz yo puedo tener provecho de la luz a una distancia muy, muy grande. No necesariamente tengo que estar pegado a la fuente de luz, sino de lejos puedo tener provecho. Y la última bendición tiene que ver con la parte intelectual. Esta parte intelectual, por supuesto, está encima del sentido del gusto, sentido del olfato, de la vista y acá el intelecto. Para una persona común y corriente que cumple con la mitzvah de Havdalah, normalmente no va a poner cuidado a lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que vamos elevándonos a 4 niveles de creación que el Todopoderoso hizo en este universo. De hecho, son 4 universos. El mundo de la acción, el mundo que se llama de la formación, el mundo de la creación y por último en Atzilut, el mundo que todo lo que está allá es Etzlo. Etzlo significa junto a Dios. Las ideas no se pueden tocar, se llama el mundo de la emanación. El mundo de la Briá ya es el mundo de la creación, ya hay algo que Dios formó. El mundo que se llama de Yetzirah es el mundo de los ángeles. Es decir, hay algo etéreo que está alrededor nuestro que no podemos percibir sino a través del intelecto y a través de la conexión espiritual con esos mundos. Y por último, tenemos el mundo de la acción, donde actuamos y tenemos un cierto provecho, comillas, material. Ese es apenas un solo ejemplo de lo que el mundo de la Kabbalah ofrece, diciéndole, usted está incursionando en varias dimensiones con una pequeña, hermosa y muy atractiva mitzvah que es lehavdil ben kodesh lehol. Por eso dice el Talmud que una persona que no tiene da'at, conciencia, y las 4 forman la conciencia, no tiene la posibilidad de lehavdil, de diferenciar entre lo sagrado y lo profano. Para él todo es igual, no hay nada sagrado, no hay nada profano. Entre lo que es el tiempo, es decir, el día de Shabbat y los días normales de la creación, día de semana. Y entre el mundo de la absoluta espiritualidad y el mundo material. En ese orden de ideas es difícil de entender cómo esa acción de la Havdalah nos está conectando justamente con eso. Eso es un ejemplo. Si hablamos de Havdalah, el Shabbat mismo es otro ejemplo de cómo una mitzvah tiene esas categorías que estoy mencionando. Y de hecho, me olvidé mencionar que esos 4 niveles que nosotros
mencionamos al hablar de la Abdalá, está en cuatro partes fundamentales del alma. Son cinco en realidad, pero cuatro son asequibles a nosotros. Es decir, Nefesh es la parte más baja, es la que nos permite disfrutar o cumplir con necesidades de orden material, alimentarnos, beber, dormir, etcétera. Luego viene otra parte que se llama Ruach. Ruach es la parte que tiene que ver con el espíritu. Es decir, el Ruach es etéreo, es algo que en realidad va a ser un puente entre Nefesh y la Neshama, que es la tercera parte. Y por último viene lo que se llama Hayá, que se encuentra depositada ni más ni menos que en el intelecto. Es decir, explican algunos que dentro de todo el mecanismo del cerebro, pero hay otros que dicen que es por encima de eso. Y eso alude, por ejemplo, a la kippah que usamos nosotros, que es la parte, digamos, más elevada, representa la parte más elevada del alma. Entonces, por ese mismo orden, en Shabbat uno puede disfrutar del descanso corporal, del descanso del espíritu, del descanso del alma y del descanso de lo que se llama la hayá, lo que da vida. De hecho, en Shabbat tenemos una mitzvah de Oneg Shabbat. Oneg Shabbat, Oneg significa deleite del Shabbat. La palabra Oneg es también un acróstico. Ain, ¿sí? Nun, Gimel. Significa, Ain es Eden, la fuente de todo. Conectado, por ejemplo, con lo que conocemos, el Gan Eden. Pero Eden es la fuente de toda la espiritualidad. ¿Sí? El otro, la Nun, que es Nahar. Nahar significa el influjo divino espiritual que Dios manda en Shabbat. Y por último, Gan, que es el jardín. En este caso, el jardín somos nosotros, el ambiente en que nos encontramos, nuestro hogar, la sinagoga. Entonces, al tener Oneg Shabbat, ni más ni menos que la presencia divina reposa sobre la congregación de Israel a nivel individual y colectivo. Muy poca gente tiene esa percepción de la parte, llamémosle mística, de lo que es el Shabbat. Y piensa que el Shabbat es sencillamente, bueno, desconectarse de todo o no hacer nada, no agarrar el teléfono ni nada más. Va mucho más de eso, más allá de todo ese punto, porque en realidad si percibimos esas dimensiones, vamos a tener un verdadero descanso en el sentido espiritual real, porque sobre nosotros descansa la Shejinah, la presencia divina. Y por eso Shabbat se llama Shabbat Malketá, el Shabbat de la reina. ¿Quién es la reina? La presencia divina, la Shejinah. Ese es un segundo ejemplo. Tercer ejemplo, conectado con Shabbat. Busqué lo que tiene que ver con Shabbat. La mitzvah que tienen las señoras, nuestras mujeres, madres, esposas, hijas, es para elevarse espiritualmente tres mitzvot importantes, que para el hombre judío hay que hacer una cantidad de mitzvot para estar más o menos al mismo nivel. ¿Y cuáles son esas tres mitzvot? Forman el acróstico Haná. Haná, pues el nombre Haná, la madre de Shmuel. Pero la Het significa Jalá, la parte de alimento que la mujer en el hogar es la encargada de que esos alimentos correspondan a los temas espirituales. Kashrut, en otras palabras, que sea kosher. Sí. La Nun de Haná es Taharat HaMishpachá, Nidá. Decir, cumplir con todas las reglas que tiene que ver con la mikve y las obligaciones que hay para que la posibilidad de la conexión espiritual a través del sexo de la pareja haga elevar a ambos a un nivel espiritual. Y por último, la Hei de la letra Haná, la Hei de Haná, significa Adlakat Nerot, encender las velas de Shabbat. Esas tres mitzvot, poniendo la kavaná, la intencionalidad correcta,
hace que el flujo divino, lo que se llama, bueno, en el lenguaje de la Kabbalah se llama Or En Sof Amit Pashet, la luz del ser infinito que se proyecta a los mundos materiales. De esa manera, las señoras, las mujeres que cumplen esas tres mitzvot, tienen una elevación espiritual en todos los mundos. El mundo material al ejecutar la mitzvah, los mundos adelante más superiores, más elevados, a través de la conexión. En otras palabras, encender las velas de Shabbat, que es muy sencillo, prender unas lucecitas, desde el punto de vista cabalístico, implica conectarse con la luz que se llama Or Aganuz, la luz oculta que el Todopoderoso creó en los días de la creación y la guardó para beneficio de la gente justa en el futuro, después de que fue creado todo el universo, es decir, las generaciones anteriores, nosotros y las que van a venir. Todo eso tiene una proyección a nivel del alma de la persona que realmente lo alimenta y lo eleva a niveles de verdad insondeables. Solamente la experiencia y el entendimiento de cómo esa mitzvah lo puede transportar y lo puede llevar a unos, digamos, estados de conciencia increíbles, es justamente por eso, con la práctica, pero además con todo aquello que tiene que ver con la conciencia de qué es lo que se está haciendo a nivel espiritual. En el hombre los tefilín, otro ejemplo, a propósito, en la parashá que leímos hoy, se pusieron cuidado, y a Jacob, una vez que llega a cierto acuerdo con Labán y le pide, pues él tiene que irse, y Labán le dice, bueno, ¿cómo te voy a retribuir tu trabajo acá? Y él le dijo, no me tienes que dar nada, únicamente tienes que hacer lo siguiente, todos aquellos corderos que tengan manchas y rayas van a ser míos. Y el resto tuyo, dijo Labán. Qué bobo que es este Jacob. Yo no sabía que era tan bobo. Son muy pocos los corderos que son manchados o que tienen rayas. Pero Jacob no era ningún bobo. Jacob sabía el secreto de todo lo que al final repercute en el mundo material. ¿Qué hizo? Lo que hizo fue peló varas de ciertos árboles. Unos dicen que era, bueno, madera de acacia, árboles de acacia. Otros dicen que era de egos. Bueno, sea como sea. Peló unos y otros los dejó con la cáscara. Los puso en el agua. Según la Kabbalah, el agua es la fuente de toda misericordia, la fuente de toda pureza, la fuente que puede transmitir ciertos códigos hacia, digamos, algo o alguien que la persona que lo está haciendo puede de alguna manera transferir. Si ponemos cuidado, los sabios de la Kabbalah dicen que Jacob estaba haciendo el mismo acto que hace un hombre hoy en día común y silvestre como nosotros, de ponerse los tefilín en el brazo. Piensen un poquito cuando ustedes los hombres se ponen los tefilín o las señoras ven a los hombres con los tefilín puestos, ¿qué ven en el brazo de un judío con el tefilín de la mano? Va a haber listones negros, la intercepción entre un listón y el otro, hay blanca, carne. Si la persona es blanca, pues blanca. Si es morena, pues no importa, pero es menos oscuro que la vuelta del tefilín. Entonces dicen nuestros sabios de la Kabbalah, Jacob estaba haciendo ni más ni menos que como si se estuviera poniendo tefilín en ese momento, para que la Shejinah, la presencia divina, y los mundos espirituales de las Sefirot, Keter, Jochma y Binah, se pusieran sincronizándose para que él tuviera la posibilidad de ser receptor de la misericordia, la bondad y la justicia divina. Porque Labán lo quería engañar. De hecho, la Torá nos dice que cuando Jacob habló sobre esos animalitos, Labán tomó
ese tipo de animalitos que ya estaban, digamos que estaban criados, que ya estaban grandes, que tenían manchas y rayas, y los llevó y los alejó del lugar donde estaba normalmente Jacob. Jacob seguramente se rió de eso porque él sabía qué era lo que iba a hacer. Y de hecho, ustedes saben cuánto ganado salió con Jacob cuando huyó de la casa de Labán. ¿Cuántas ovejas? ¿Qué basim había? El Midrash dice, Midrash Talpiot, dice 600,000, 600,000 ovejas salieron con Jacob. ¿Cuánto habrá tenido Labán? La cantidad que fue realmente un grupo tan pequeño de corderos que él tuvo a bien cederle. De ese pequeño grupo de corderos salieron 600,000. ¿Les dice algo el número 600,000? Les voy a contar una historia. Y con eso creo que termino, a menos que tengan preguntas. Había un rebe en Hasidut, en Europa, que siempre tenía un solo nigún. ¿Saben cómo es el nigún? Las melodías que los Hasidim entonan en ciertos momentos. Nosotros conocemos mucho lo de Lubavitch, que ellos tienen niguní especiales. Entonces, en cada ocasión, el mismo nigún, como decir la misma melodía todo el tiempo. Bueno, siempre, nunca falta aquel Hasid o aquella persona que tiene un poquito de chutzpah, cara dura, y le dijo una vez al Rebe, ¿usted solamente se conoce una sola melodía? ¿No conoce nada más? ¿La misma melodía día por día, año por año? El Rebe le contesta, esta melodía la aprendí con Jacob Avino cuando yo fui una de las ovejas que salió con él de la parcela de la tierra de Labán. Realmente, desde el punto de vista de la Kabbalah, esas ovejas eran las almas incipientes de lo que iba a ser el pueblo de Israel. Shishim Ribó, 600,000 almas, que son un núcleo de almas. Cada judío pertenece a un núcleo de alma. Es decir, tenemos una raíz común en ciertos grupos. Cada uno. Juntos hacemos lo que se llama el pueblo de Israel, lo que se llama Knesset Israel. Que a propósito, Knesset Israel es una alusión a la Shejinah que está abajo con el pueblo de Israel en la diáspora. Es decir, acompañando al pueblo de Israel. Y esa Shejinah se llama Shejinah Tata'ah. La Shejinah que parte de los mundos de abajo para sincronizarse con Kutza Berihu arriba, a Kadosh Baruchu arriba. Entonces, por eso es importante que cada mitzvah que hagamos, los sefaradín lo dicen, Leshem Yihud Kutza Berihu Shinte, para unificar al santo bendito con su santa presencia, la Shejinah, y de esa manera estén en los mundos superiores sincronizados y en conexión con el mundo material. Básicamente eso es lo que nos ofrece la Kabbalah, no solamente en el estudio para aprender y de alguna manera ampliar horizontes, sino también para darle un contenido realmente espiritual a cada mitzvah que cumplimos. Entonces, eso es el aporte de los sabios de la Kabbalah, que no contradice absolutamente con nada. Uno de mis maestros todavía vive, es uno de los grandes conocedores de toda la obra de Maimónides. Dicen que conoce de memoria todo lo que Maimónides escribió, pero además es un gran cabalista, es una persona que tiene no solamente tradición por sí mismo, su padre, su abuelo y maestros tan importantes, incluso llegando a ser de la cadena del Ben Ishai, el famoso rabino que vivió en Bagdad, que fue un gran cabalista, y es casi que una dinastía en cuanto al conocimiento y la tradición de maestro a alumno, de padre a hijo. Tuve el mérito de estudiar con él, y bueno, los poquitos conocimientos que tengo son realmente basados en eso que aprendí con él, y he estado en los últimos años, gracias al rabino Alfredo, que fue el que me contrató para venir a Bogotá,
yo tenía opción de ir a varios lugares. Uno de ellos fue Chile, otro fue Guatemala. Y mi maestro me dice, no vaya allá. Le dije, tengo otra opción de Shohet en Colombia. Vaya allá porque entonces le va a permitir trabajar y estudiar Torah permanentemente. Dicho y hecho, como si fuera profecía. Entonces, gracias, un gran mérito de Rabino Alfredo, de verdad, de David de la Rosa también, que fue la otra persona por parte de los La Junta. sefaradín que me contactó y bueno, aquí estoy acá. Sí, Muy ya bien. 37 años. Admea Besrim. Amén. Muchas Otro tanto gracias. para usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bueno, muy bueno, muy bueno que elegiste realmente temas que son cotidianos y le damos el espíritu de elevación de cosas cotidianas que realizamos. Muy linda la explicación del Abdalá, de los 4 niveles que uno no piensa, ¿verdad? Sí, Complementa, no ahí está contradice. presente. Correcto. Sí, muy bueno. Bueno, entonces primero muchas gracias Un por placer. participar y por ser tan conciso. Ahora sí, damos espacio de preguntas o comentarios. El que quiere comentar o preguntar, por favor pone la mano electrónica o la mano física. Veo que el doctor Lamet y doña Ida tienen la mano electrónica. Doctor Lamet fue el primero. Por favor, todo suyo. Cedo el paso a Ida, por favor. Ok, Un doña buen Ida. caballero. Bueno, muchas gracias, Lasmes, muchas gracias. Bueno, Rabino Yerushalmi, realmente encantador escucharlo, muy agradable. eh, Gracias. bueno, en fin, pero yo no soy nada conocedora de Cábala. Y quiero preguntarle cómo, por qué surge el estudio de la Cábala. O sea, no sé si la pregunta es muy abarcadora, No, poquito, la me puede pregunta ser. es clara. La pregunta es clara. Ok. Bueno, tenemos muchos indicios en toda la obra, digamos, extensa de lo que es el judaísmo. Pero le voy a dar un ejemplo muy sencillo. La Mishnah en el Tratado de Avot, Pirkei Avot, que todos conocemos. La primera Mishnah dice, Moshe Kibel Torah Misinai, Umesará le Yehoshua. Literalmente, Moshe recibió la palabra Kibel de la palabra Kabbalah. Kabbalah significa recepción por un lado, pero además significa aceptación. Entonces, Moshe Kibel, nuestros sabios nos dicen en el Talmud que eso significa que junto a la Torah escrita que dio, las tablas de la ley y todo lo que es la Torah, los pergaminos, etcétera, fue dada junto con la interpretación más profunda de lo que es la Kabbalah, es decir, el alma de la Torah. Entonces, a partir de ese momento, ya hay una secuencia de estudios, conocimientos, tradiciones, como dije, de alumno, al revés, de maestro a alumno, de padre a hijo. Y entonces no es separada ni indivisible del estudio normal de la Torah. Lo que pasa es que hay que tener niveles. El nivel básico de la Torah es lo que está escrito. Y el mismo Pirkei Avot nos dice lo siguiente, para que entendamos cuál es realmente la dimensión del estudio de la Torah hasta llegar al punto del conocimiento de la Kabbalah. El ejercicio es el siguiente. Dice la Mishnah Pirkei Avot, Ben Hamesh la Mikra. A los 5 años hay que empezar a estudiar todo el Tanaj. Eso se llama Mikra. Son 24 libros que se extienden a 39. Porque Shmuel Aleph, Shmuel Bet es uno. Tenemos el libro primero de Shmuel, Samuel. Segundo libro de Shmuel es un verdadero libro. Son 24 libros. Benjamesh la Mikra. A los 5 años debe empezar a estudiar el Tanaj en hebreo con las explicaciones de la Lashon HaKodesh. La Lashon HaKodesh no es el hebreo del día a día, es el lenguaje de la nebuá, el lenguaje que utilizaron los neviim para transmitir la palabra divina a las masas. Entonces, a los 5 años empieza a estudiar Tanakh. Ben Eser la Mishnah.
A los 10 años empieza a estudiar la Mishnah, es decir, la parte axiomática del Talmud. Sí. Pasaron ya 5 años, entre 5 años de edad y los 10 años para estudiar la Mishnah. Benjamín Esre, la Talmud. A los 15 años estudiar el Talmud. Significa toda la parte, ¿cómo le llamaríamos a eso? Si la primera es axiomática didáctica, la segunda sería la parte que tiene que ver con desmenuzar todo lo que es la Torá oral. A los 18 años, la jupá. ¿Qué significa la jupá? No solamente el matrimonio. La jupá es un techo, es como una casa. Ese es el matrimonio. Pero alude también a arropar todo aquello que se ha estudiado hasta el momento a través del estudio más profundo de la Torá, la parte que llamamos cabalística o mística. De suerte que si somos consecuentes con ese proceso de estudio, al llegar a cierta edad, se ha acumulado un conocimiento tan grande que le permite entender este mundo de manera normal. Fíjense que todo el Talmud que nos manda a Olam Abba, al mundo por venir, se refiere, se relaciona y se manifiesta para conocer este mundo. No nos está hablando de Olam Abba. Ahí nos está diciendo cómo se debe de cosechar, nos está diciendo cómo se debe de tejer, nos está diciendo cómo debemos sembrar. No tiene que ver nada con nada material, digo, espiritual, aparentemente. Todo es material. ¿Qué tiene que ver con el espíritu en estricto sentido? La dimensión que le da la Kabbalah. Entonces, es indivisible. La parte de la Kabbalah es la parte que se llama, básicamente, el alma más profunda de la Torah. Creo que pude someramente explicarte por qué la Kabbalah es tan ¿Cómo no? importante. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Muchísimas Doctor gracias. Lamed, por favor. Buenas noches, chao a todos, Rabino Moshe Jerusalén. Shawatov, Shawatov. Maestro, ¿cuál es la influencia de la Kabbalah y la importancia en la vida del hombre común y corriente? Eso. ¿Para qué es importante? La importancia es que usted le da el aspecto más profundo de la Torá a los actos aparentemente simples. El ejemplo es la Abdalá que acabamos de escuchar y de ver de parte del señor Rabino Alfredo. ¿Me entiende? Vimos una ceremonia muy bonita, pero el que solamente percibe la parte, comillas, mecánica de la mitzvah, no se enriquece, lamentablemente, con todo lo que significa, porque al ver cada una de las etapas, el alma, el intelecto, el cuerpo del judío se va conectando con esas dimensiones. Y todo eso le queda para toda la semana. Es decir, es un roshem, se llama en hebreo, es Impresionante. un impacto que queda impreso, impregnado en el alma de la persona. ¿Me entiendes? Sabiendo eso, cada mitzvah, el hecho de rezar mañana al shaharit, implica, si ponen cuidado, que no estamos a través de las etapas de la tefilá elevándonos a los mundos más elevados, valga la redundancia, del Todopoderoso, Olam Atzilut. Les explico muy brevemente. De Birkot HaShahar hasta Baruch She'amar, estamos en el tema de lo que se llama Nefesh, o el mundo de la acción. Pesukei de Sitbah son los Tehilim que decimos antes de llegar a la parte más, digamos, no sé cómo llamarlo, más, no sé si es importante para elevarnos de la parte básica a lo más elevado. Luego vienen todos los demás que se llaman Pesukei de Zimra, que son los salmos que están antes de llegar al Kriyat Shema. Eso tiene que ver con el Ruach. Estamos elevando la parte de nuestro Ruach, del espíritu en estricto sentido. Luego, las bendiciones anteriores al Kriyat Shema es una propuesta para adaptar nuestra alma
al hecho que vamos a unificar la presencia divina a través de el Kriyat Shema. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Eso es ya en el mundo que se llama de Briah, que es la Neshama. Y la Amidá, estamos en el mundo de Atzilut, es decir, estamos hablando ya de la parte de Hayá, la conexión con la fuente de vida, que es el Todopoderoso, el Creador, en su expresión llamada Ensof, que ni siquiera nombre tiene. Y después las etapas para terminar y concluir es un descenso de Atzilut a Briah, de Briah a Yetzirah y de Yetzirah otra vez al mundo de la acción. Entonces subimos para conectarnos y que nuestra alma se impregne de esa energía divina. Shefa Brajá se llama eso, o la luz del Ensof, o Ensof Amitrashet, la luz del infinito que se viene y se extiende hasta nosotros. Entonces, cada acción, cada mitzvah está imbuida de este aspecto, comillas, místico, que es la Kabbalah. Es indivisible. Como el alma humana es indivisible, lo mismo acá. Están esos aspectos ahí. Bien, gracias. Por favor, Rabino Yohanan, por favor. Gracias, Rab. Gracias, Rab Yerushalmi. Hasau Baruch, Baruch Hashem, porque aunque el Rabino Alfredo trae muy buenos conferencistas cada Shabbat, escuchar esto hoy con sencillez pero con profundidad, la verdad, Rab hoy se fajó, Rab Alfredo, haber traído este invitado. Así que Hasau Baruch. Muchas gracias. Y acabaste de decir algo que es precisamente siempre terminar bajan, lo que sube tiene que bajar. Y en Abdalá, que fue lo que explicaste, por eso es que al final tomamos el vino, porque lo miramos al inicio, pero aterrizamos toda la bendición al final cuando hicimos esa subida entre los Etz Haim. Pero mi pregunta es, Raf, la halajá dice que el Mashiach, o como la Gemara pinta diferentes modelos de Mashiach, la redención vendrá cuando todos los Yehudim hagan 2 Shabbat seguidos. Desde el punto de vista cabalístico, ¿qué enseñan nuestros sabios? Porque con tanta mixtura de cómo cada uno ve y siente el judaísmo y lo vive, seguramente no todos lo van a hacer estricto, pero ¿qué sería desde la conciencia de la Kabbalah llegar a que el pueblo Yehudim llegue a hacer 2 Shabbat? Bueno, muy bien. Es una excelente, extraordinaria pregunta. Me toca hacer una pequeña introducción porque no hay manera de explicar lo que tengo que decir a propósito de la pregunta si no pongo la otra parte introductoria. Y pido disculpas de antemano por estar robando más tiempo del que debería estar utilizando. Pero le comento, está escrito en los Midrashim, pero además en el Tur, que es un libro que fue escrito por Rabbi Yaakov Ben Asher, el hijo del Rosh, escribió en la introducción a las leyes de Shabbat del Tur. Tur, como todos sabemos, es una obra que fue escrita de manera antecesora al Shulchan Aruch. Fue Rabbi Yaakov Ben Asher que lo escribió en Marruecos. Eran Ashkenazim, pero fueron bueno, es una historia muy grande. El Rosh era el alumno más cercano a Rabbi Meir de Rothenburg, y el rabino fue secuestrado y puesto en una torre, y pidieron rescate de todas las comunidades judías de allá de Alemania y alrededores, y le permitieron que su alumno, el Asher, Rabbi Asher Ben Yehiel se llamaba, llegar a estudiar, y en un momento determinado, como los judíos no pagaban, quisieron capturar al Rosh, y él se fue a España. Primero llegó a Barcelona, después lo nombraron rabino principal en Toledo, y ahí también hubo persecución a los judíos. Llegó a Fez, a Marruecos, y allá se establecieron. Entonces el Rosh dice, con respecto al Shabbat, que Jacob vino antes de morir, que reunió a sus hijos, les quería contar qué iba a pasar en el futuro, como una profecía.
pero a Kadosh Baruj Hu no le permitió revelar las cosas que iban a ocurrir. Entre otras cosas, le iba a decir, por favor, cuando salgan de Egipto, no vayan a profanar el Shabbat primero a la salida. No deben de profanar ese Shabbat. ¿Qué hizo la gente? Moshe les dijo, van a recibir el maná, pero viernes van a recibir doble porción porque el Shabbat no hay. Gente poco creyente salieron en Shabbat a recoger a ver si había allá y no encontraron nada. ¿Saben ustedes cuál fue el castigo por el hecho de no haber cumplido ese primer Shabbat? Todo el horror de la historia del pueblo de Israel a través de todos los siglos nos lo hubiéramos evitado. Pogromos, la Inquisición, la Shoah, todo lo que estamos viviendo ahorita en este mundo por el tema de los terroristas, etcétera, todo eso se hubiera evitado. Ese es el primer Shabbat. El segundo Shabbat tiene que ver con otra cosa. Para eso tengo que dar otra pequeña introducción. Cuando nosotros cumplimos la mitzvah de Kriyat Shema, en los Sidurim Sefaradim, no sé si así es en los Sidurim Ashkenazim, está escrito que hay que alargar la letra Dalet de Ehad. ¿Por qué? Ehad dice, Aleph, Dios es uno, el número uno. La Het, 8. ¿Qué significa 8? En el Sidur Sefaradí simple dice los 7 Requiim y la tierra. Es 8. Y la Dalet, la unicidad en los 4 puntos cardinales. Según la Kabbalah, lo que hay que hacer es conectar Sefirat Binah, que es la octava de abajo hacia arriba, y bajar ese influjo de la Sefirá de Binah a Malhut. Entonces, eso es tener Olam Haba en este mundo, porque Sefirat Malhut es lo que se llama Olam Haba según el Talmud. Entonces, allá Binah significa binyan, construcción, significa entendimiento y significa estructurar el mundo tal y cual Akadosh Baruj Hu en su pensamiento, cuando quiso crear todo, pensó cuál iba a ser el derrotero y las etapas que iba a pasar el universo material para llegar a la Geulá, que era rapidito. Como esa conexión de Shabbat, es decir, Lehashvit, Lehashvot, unificar esa Sefirá de Binah y traerlo a Malhut, no se ha cumplido. Entonces estamos en la misma situación. Cuando hacemos Ihud de Hashem en el Kriyat Shema con la intención de bajar el influjo de Binah hasta Malhut, conseguimos aproximarnos un poquito más a la Geulá Shelema. Por lo tanto, desde el punto de vista cabalístico, no solamente es importante cuidar el Shabbat, todo el pueblo de Israel, todo judío, sino también hacer esas conexiones. Y le doy otra perla. Sarai Menu representaba lo que se llama Em Habinah, la madre en la letra Hei del nombre de Dios primero, al lado de la Yud, que es Binah para el mundo entero. Pero para Abraham era Malhut. Entonces Binah y Malhut unidos en una misma persona, comillas, como la poseedora de la posibilidad, valga la redundancia, de traer Binah hacia el mundo material. Y cuando ella logra hacer eso, tiene su hijo, Yitzhak. Cuando muere Sarah, se fueron las nubes del Kabod que estaban en la tienda de Sarah, ya no había la luz de Shabbat en Shabbat prendida, y tampoco la mitzvah de Jalá, que el alimento sin que tuviera mucho esfuerzo, mejor dicho, servía para ejércitos enteros poder alimentar. Cuando Abraham manda a Eliezer a conseguir esposa a la tierra
de donde provenía Abraham en Harán, consiguen a Rivka. Vamos a entrar, no vamos a entrar en todos los detalles, pero Rivka viene y entonces la trae, y cuando llega y está con el camello, Isaac estaba rezando, la Sua Pasadé, estaba rezando Minjá en el campo. Y de repente, allá Rivka mira a esta persona, Isaac la ve y dice, esa es la mujer que va a cambiar mi vida. Va, se aproxima, ella cayó, dicen, del camello, la llevó a la tienda de su madre y la amó. Ah, muy bien, qué bonito. En la casa donde vivía su mamá, él la trae allá. Lo que está diciendo es que Rivka se convierte otra vez en la conexión de Binah con Malhut. Malhut para su marido, Isaac, Binah para lo que va a ser el pueblo de Israel después. Y vuelven las nubes, Adonai Kavod, sobre la tienda de Sará, vuelve la luz permanente y vuelve también la bendición de los alimentos. De ahí dicen los sabios de la Kabbalah, óiganse bien, maridos, pobre del hombre que no eleva a su mujer al grado de madre espiritual. ¿Entendieron? ¿Por qué? Porque la Vav está en el nombre de Dios representando, en este caso, a Isaac, y por supuesto después va a representar a Jacob. La Hei última es Malhut para Jacob, y la Hei que está acá es la madre. Entonces, para Isaac, Rivka representaba su Malhut, su reina, la conexión con la ciudad de Malhut. Pero para las generaciones que van a venir del pueblo de Israel, Em Habinah, la madre que va a construir al pueblo de Israel. Y ahora Jacob va a buscar el Shidduch allá. Y bueno, Labán no solamente, comillas, lo engañó, sino que en vez de Rachel, que él se enamoró de Rachel inmediatamente, amor a primera vista, y Labán le da a Lea en sustitución de Rachel. Y Lea le trae 5 hijos, de golpe y porrazo, como se dice, 5 hijos, las 5 tribus, y Rachel no tiene posibilidad de un hijo. Lea representa Em Habinah arriba, para el pueblo de Israel, para el género humano. Rachel significa Malhut para Jacob. La mayor parte de las tribus de Israel vienen de Lea. De Rachel solo 2. Y los 2 no prevalecieron en el reino. ¿Quién prevaleció como rey de Israel? Siempre uno de la tribu de Yehudá, de la madre que se llamaba Lea. No tuvo una esposa que tuviera las 2 sefirot conectadas. Tuvo 2. Lea en Binah, Rachel en Malhut. Miren cómo la Kabbalah le da toda una, no sé, interpretación distinta, ¿no? Un contenido complementario a la que conocemos. Y por eso Labán no engañó, dicen los sabios de la Kabbalah, a Jacob. Labán intuyó de que debía ser así. Estas 2 mujeres para este señor. Bueno, lo engañó en el tiempo, le dijo 7 años por alguna y le dio la otra. Pero al final del cuento, entonces todo sale. Para redondear la idea de Rabino Yehohanan, resulta que esas son las 2 Shabbatot, de la palabra la Shevet. La Shevet significa posar, que la presencia divina se pose en el pueblo de Israel y no sea de alguna manera súbitamente interrumpida esa conexión. Por eso decimos Leshem Yehud Kushaberihu. Y si ustedes quieren más, el broche de oro. Marido y mujer, cuando están casados y la unión conyugal se hace con santidad, aunque no lo sepan, están haciendo la conexión en esos universos espirituales de Kushaberihu Ushinte. Y eso es fundamental para tener no solamente un sexo seguro, importante, sino además con santidad, que es una palabra que lamentablemente ha estado muy alejada del tema sexual en las últimas, no sé cuántas generaciones, pero
Esa es la razón por la cual muchos problemas tenemos y es fundamental porque la parte de el sexo tiene que ver con la esfera de Yesod, fundamento, columna central en la construcción de un mundo de pureza y de divinidad. Y eso solamente se entiende a través del estudio y la práctica de la mitzvot según las kavanot de la Kabbalah. Ahora Bien. sí, he terminado. Sí, 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 bien. No, que queda todavía doña Frida. Tiene Bueno, una pregunta. con Eh, mucho gusto. quiero, quiero saber qué roles tiene o sea, la mujer dentro de lo que ustedes rezan, ¿tiene la misma función del hombre o el hombre tiene que rezar más como nos pasa ahora, que tiene más funciones, que tiene que rezar, o tiene lo mismo, tiene que hacer lo mismo? Bueno, le va a sorprender lo que le voy a decir. Los hombres estamos muy por debajo del nivel de las mujeres. ¿De dónde lo sabemos? Cuando Adán Arishon pecó, el único que fue expulsado fue Adán. La Torá dice que Dios lo expulsó a Adán del Gan Eden. No menciona nunca a Javá. ¿Por qué? Qué pena, me va a tocar hacer otra introducción. ¿Puedo, Rabino? Sí, sí. Bueno, nos han enseñado, nos han dicho que la mujer fue la culpable del pecado que hizo pecar a Adán Arishon. ¿Qué tal si le digo que la Kabbalah dice otra cosa totalmente diferente? Con las mismas palabras. Cuando dice la historia, por eso el que lee la Torá como si fuera un libro, como leer Cien años de soledad, como leer cualquier obra, Los Miserables de Víctor Hugo, lo que sea, está equivocándose. La Torá hay que estudiarla. Resulta que dice el Talmud, escuchen, Nibraja Isha, fue creada la mujer, Nibraja Satán Ita. Literalmente, cuando la mujer fue creada, fue acompañada de otra creación, el Satán. Entonces dicen los musulmanes, las mujeres son satánicas, porque ellos algo de lo nuestro lo tienen, pero lo tienen todo tergiversado. Por eso la mujer tiene que estar completamente tapada, nadie le puede, absolutamente nada. Es el pecado andando ahí. Cuando nosotros decimos, la mujer representa la Shejinah, la presencia divina, todo lo contrario a lo que estos señores dicen. Pero entonces, ¿qué significa que cuando fue creada la mujer, el Satán fue creado con ella? Significa lo siguiente. ¿Quién es el Satán? Primero. ¿Quién es el Nahash? Segundo. Y dice el Midrash que el Nahash tenía dos patas y era el único animal que estaba erecto, porque tenía dos patas. Nos vamos aproximando a la respuesta. Piensen ustedes quién era ese Nahash. Se los explico. Un buen día, después de que Dios le dijo a Javá y a Adán Arishon que podían comer de cualquier árbol, la palabra comer no es la forma, porque es apenas una manera de decir qué significaba eso. Interiorizar en sí mismo el tema del conocimiento del bien y el mal no era correcto en ese momento para el hombre. Y entonces le dijo, puede comer de cualquier árbol, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal, no. Al lado de ese estaba Etzahaim, el árbol de la vida. El hombre pudo haber vivido eternamente, y los científicos dicen, no hay ninguna razón para que el hombre esté en un estado de deterioro constante, envejeciendo. No hay ninguna razón desde el punto de vista científico. Es un fenómeno que le llaman enfermedad. El envejecimiento es una enfermedad, ¿ok? Pero un buen día estaban tomando el sol, Adán y Javá, y Adán estaba viendo hacia arriba. Él le dice, oye, Javita, eso que dijo Dios, que si comemos del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, vamos a morir. Yo no creo que sea eso así tan cierto. Le dice Javá, si eso es así, si tú tienes la razón, probemos. ¿Quién es el Nahash? Le digo, el Nahash es el intelecto humano, el cerebro, que tiene la forma de una serpiente. Y hasta el día de hoy, una parte del cerebro, la parte más primitiva, la más primaria, se llama cerebro reptiliano. Si hay algún médico que me corrija si estoy equivocado. ¿Por qué? Porque es allá donde el hombre empieza
a no solamente cumplir con sus tareas básicas, sino que empieza a buscar aquello que no se le ha perdido. El intelecto humano, ya dijimos, vimos los 4 sentidos acá con la Abdalá. Llegamos a la parte intelectual. El hombre dice, sí, es verdad, para yo tener provecho del vino tengo que acercármelo. Hay un límite, tengo que acercármelo. Y lo tomo y luego ya me aprovecho. El olfato, el límite es un poco más distante, ¿ok? De lejos puedo aprovecharme de ese olor agradable. La luz, yo puedo ver cosas increíbles a una distancia increíble y no tengo que estar próximo, pero hay un límite. Todo eso tiene un límite. El hombre no acepta que el intelecto humano tenga límites. Y también el intelecto humano tiene límites. El intelecto del hombre no puede sondear aquello que todavía no tiene los instrumentos para poder conectarse y entender, porque eso no es empírico, aunque ya hay neurocientíficos que hablan que el cerebro tiene la misma, desde el punto de vista de lo eléctrico, los impulsos eléctricos, que las galaxias. Si usted ve una foto de un cerebro cuando está con todos esos, no sé, los cables, no sé cómo le llama, electrodos o no sé Electrodos. qué cosa, y ve la foto, va a ver cómo se ven chispazos como si fuera el universo. ¿Por qué? Porque el hombre se llama en Kabbalah Olam Katan, pequeño mundo, pequeño universo. ¿Y cómo se llama el universo amplio? Piensen un poquito. Gadol, Antro, Antropocosmos. ¿no? Antropocosmos significa el gran hombre, el hombre universal. Es el universo. Todo lo que tenemos en nuestro cuerpo está allá en el universo también. Pero no tenemos todavía los medios para descubrir tantas cosas como se han descubierto ahorita, pero no se ha llegado al límite. Entonces, el Nahash es el hombre mismo, de la palabra Lenahesh. ¿Qué significa Lenahesh en hebreo? Adivinar, tratar de entender cosas sin tener el instrumental para entender la verdad de todo eso. Tenahesh, adivina, adivinemos, vámonos por ahí. Entonces, el mundo secular ha hecho un impacto negativo creyendo que lo que es lo espiritual y confunden religión con conocimiento. Judaísmo no es religión. Judaísmo es un estado de conciencia elevado. De hecho, un no judío que crea en las 7 mitzvot Bnei Noach, que no tenga conexión con secretarios para Dios o asistentes para Dios y crea únicamente en Yihud Hashem, tiene el mismo, casi el mismo nivel de conciencia con el que nace un judío. Quiere decir que no tiene que ver con un tema, yo no sé cómo decirlo, de religión, tiene que ver con conciencia. Las religiones no elevan conciencia. El judaísmo es la única religión que, si la llamamos religión, yo no acepto esa palabra para el judaísmo, que tiene la posibilidad de elevar conciencia. Un rabino, maestro mío, preguntó una vez en la universidad la siguiente pregunta: díganme ustedes cuál es la única religión monoteísta. ¿Qué dirían ustedes? Escucho propuestas. La única religión monoteísta, Judía. lejos, Hay se los varias. digo. No existe, no existe. Hay una sola religión monoteísta, el Islam. El cristianismo no es monoteísta, es la verdad. El judaísmo no es religión, religión es el Islam y son monoteístas, pero un monoteísmo curioso. ¿Qué dicen ellos? Ya que estamos hablando del tema, me extendí un poco. Ellos dicen Alá Akbar. Dios es único, es decir, es el Gibor, es el fuerte, es el poderoso, único. Nosotros decimos uno. ¿Qué diferencia entre único y uno? Cuando decimos que Dios, Hashem Echad, estamos diciendo que toda la existencia de la espiritualidad es una sola identidad. Dios es uno, pero tiene muchos aspectos. Hay 10 nombres de Dios y cada nombre tiene conexión con una de las sefirot y con un accionar divino. Pero Hashem Echad, no son 10 Had Shalom, dioses que están actuando.
No hay Trinidad, Hasbe Shalom. Es Hashem Echad, uno, pero no único. Único solamente sería si reconocemos un aspecto de la presencia divina o del accionar divino. Es misericordioso, sí, pero también es riguroso. Es bondadoso, sí, también, pero también tiene el aspecto de limitarnos. Todo eso es una sola entidad. Y por eso cuando nos ponemos tefilín, dice el Tratado de Brajot, unificamos a Dios en cielo y en tierra. Y mire la sorpresa del Talmud, Tratado de Brajot. A Kadosh Baruj Hu se pone tefilín. ¿Cómo puede ser eso? Si no tiene cabeza, si no tiene brazo. Y pregunta, ¿y qué está escrito en los tefilín de Kadosh Baruj Hu? Nosotros tenemos en los tefilín cuatro parashot, cuatro segmentos de la Torá que unifican a Dios. Y Dios tiene un solo elemento que lo decimos en Mijá de Shabbat. Umi que ameja Israel, goy echad baaretz. Así como nosotros unificamos a Dios en todos los universos, así Dios nos unifica como nación, estemos donde estemos, como una nación, una sola nación santa. Am Haviv, Am Segulá, que traducen como pueblo elegido, no, el pueblo más cercano a Dios, con mayores responsabilidades para con Dios y para con el género humano. Entonces, no hay serpiente, comillas, en el Gan Eden allá. Era el intelecto humano. Tampoco la mujer tiene la culpa. Por eso no fue expulsada. ¿Y por qué salió con Adán Rishon? Para acompañarlo. En otras palabras, Frida, tú estás en este mundo por una o dos funciones nada más importantes, comillas, para el universo de lo divino. Ser esposa de alguien que debió apreciarte o debe apreciarte como esposa y ser madre para dar continuidad a las próximas generaciones. Las mujeres no deberían de estar en este mundo porque no pecaron con el pecado de Amarishón. Tenían que estar en el mundo eminentemente espiritual. ¿Qué vamos a hacer si los hombres solos no podemos hacer nada? Necesitamos la parte femenina para tener hogar, para tener amor, para tener todo lo que necesitamos y para tener hijos. Entonces ustedes son acompañantes de nosotros en este mundo, que no deberían estar ustedes acá, deberían de estar en un nivel, y de hecho están en un nivel acá, sobre el planeta Tierra, más elevado que los hombres. El hecho de tener menos mitzvot que nosotros, los hombres, implica ese nivel espiritual. No necesitan tantos preceptos para estar conectados permanentemente con la presencia divina. Por naturaleza, están conectadas. Y los hombres no lo saben. Y aquí les voy a revelar otra verdad. El judaísmo es machista. Solo los hombres son los que no sé qué. A las mujeres nos tienen... Les pregunto, ¿hubo alguna vez patriarcado en el pueblo de Israel? En términos reales, ¿hubo patriarcado en el pueblo de Israel? Tenemos patriarcas y matriarcas. ¿Pero hubo patriarcado? La respuesta es nunca. Sara fue la que definió el derrotero de Abraham y sus descendientes. Rivka fue la que definió que Jacob y no Esav iba a recibir el legado espiritual de Abraham Avinu. Rachel y Lea fueron las que realmente manejaron todo el destino del pueblo de Israel, o sea, incipiente pueblo de Israel, los hijos de Jacob, y hasta el día de hoy son las mujeres las que manejan nuestro verdadero destino. Y ahí dicen el chiste que el hombre tiene la última palabra. Sí, mi vida, sí, mi amor, lo que tú digas. Y es verdad, la última palabra lo tiene el hombre. Y esa es realmente a mí me da risa, pero es verdad. Parece un chiste. Las mujeres son tan inteligentes que hacen que los maridos tomen la decisión que ellas quieren, dando la impresión que los que deciden son los maridos. Y no es así. Son las mujeres las que deciden. ¿Te das cuenta entonces que estás en un nivel más elevado que cualquiera? No hay machismo, hay todo lo contrario. Siempre fue matriarcado hasta el día de hoy. Muy bien. Muchísimas gracias. Javerim, aquellos que quieran estudiar con el rabino Yerushalmi, ahora sí puedes nombrar a alguien del grupo que pueda... Rosita tiene las conexiones para todo. Yo les explico.
La clase es a través de Zoom los jueves a las 8 de la noche. Pero todas las clases quedan grabadas en todas las plataformas conocidas. YouTube, Spotify, Apple Music, Amazon Music, podcast de Google Podcast. En todas esas plataformas están. Y tenemos una cantidad muy grande ya de clases. Vamos 108 clases, si no estoy equivocado. Están todas grabadas. Y mucha gente se ha conectado con nosotros. ¿Cierto, Rosita? Te iba a decir Rosquita, pero en el mundo no te puedo decir así. Se me No, salió, qué pena. Rosita No es te la persona, preocupes, Raf. yo le digo Rosquita a ella, pero Rosita. Sí, ella es la dirección para que quien quiera conectarse con nuestras clases, ella lo introduce en el grupo del chat que tenemos a las 8 de la noche. Rosita le va a Los dar jueves. los Listo. jueves. Los jueves a las 8 de la noche. Los códigos para entrar a esa clase, quien esté interesado. Creo que van a disfrutar porque esto que estamos diciendo acá se amplifica. Es decir, es toda una hora de hablar de esos temas y siempre creo que hay novedades que la gente desconoce, pero que están ahí en nuestro acervo judaico. Muchas gracias. Agradecerle también al Rabino hay por la shots. invitación, Rabino, querido Rabino. Gracias, Una vez que Rabino. nos Habló hace de mucho. los shots, de YouTube. los corticos, de los Bueno, mensajes corticos En, que Yo- usted en YouTube hace. están los shorts que aparecen allá, que En son YouTube. temas. En YouTube, lo dije que está en la plataforma de YouTube, está Sí. todo. Allá está todo y también los cortos que son específicos de un tema que puede dar pautas para reflexionar sobre ciertos temas también. Bueno, entonces nos saludamos. Gracias, Shabbat Rabino. tov. Shabbat tov. Un abrazo. Muchas Shabbat gracias. tov, Shabbat tov. Shabbat Yerushalmi. Kabbalah, una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yerushalmi. Si te gustó el contenido, por favor obséquianos un like y suscríbete al canal. Cada semana, Bli Neder, una clase nueva.